que se trate, ¿no? Puede ser un organito celular o puede ser una de estas vesículas para que viaje en este sistema de endomembranas. Acuérdense de la estructura de los microtúbulos formados por tubulinas alfa y beta, ¿no? Y entonces aquí vemos aquí a la quinesina cómo iba avanzando pasito a pasito, gastando ATP, llevándose el producto cargando hacia el lado positivo, y aquí veíamos, ¿no? Por ejemplo, en una neurona, cuál iba a ser la vía, ¿no? Cómo se iba a ir transportando todo el axón, ¿no? Todo este recorrido del microtúbulo desde el soma o el cuerpo de la neurona hasta la parte terminal del axón, ¿ok? De aquí dijimos que, bueno, hay plegamientos que se van llevando a cabo en la membrana para la formación de estos organelos membranosos, pero lo que sí va a ser pregunta de examen es cuáles son los componentes que están regulando el sistema de endomembranas, cuáles son los elementos que lo conforman. Retículo endoplásmico, aparato de Golgi, peroxisomas, endosomas y lisosomas. Todos estos son elementos clave del sistema de endomembranas. Hablamos de crecimiento de organelos. Acuérdense que pues sí es importante que estos crezcan para la división celular, se alarguen, ¿no? Para que puedan incorporar nuevas moléculas, se dividan y se vayan a formar sus dos células hijas. Y para esto requieren lípidos para producir las diferentes membranas de los organitos celulares y proteínas que van a estar en el interior y que van a ayudar a la función del organito. Entonces, dependiendo la fuente dependiendo del organito, va a ser la fuente de proteínas, ¿no? O sea, de dónde vengan esas proteínas que le ayuden a desempeñar su función. Si hablamos de mitocondrias y el interior del núcleo, entonces sus proteínas van a venir del citosol. Pero si hablamos de aparato de Golgi, lisosomas, endosomas o la membrana nuclear interna, entonces van a provenir del retículo endoplásmico. Mientras que si hablamos de peroxisomas, pueden venir de citosol o de retículo endoplásmico, ¿ok? Luego entonces vimos cómo las proteínas se podían importar de diferentes maneras, ¿no? Por uno de tres mecanismos. Uno sería que puedan llegar a través de los poros nucleares y que esto funcione como una puerta de entrada, ¿no? Esto estamos hablando de estas proteínas hechas en el citosol. Entonces, de aquí están en el citoplasma y se puede ir hacia el núcleo. La otra es que por medio de traslocadores de proteínas se puedan ir hacia destinos específicos atravesando membranas. Y esto puede ser, por ejemplo, proteínas que son de la mitocondria, pues pueden pasar aquí a través de este sistema de membranas gracias a la ayuda de un traslocador. Y la otra es que haya transporte a través de vesículas que se vayan fusionando con las diferentes membranas. Y esto es lo que pasa acá en el retículo endoplásmico rugoso y en el Golgi, ¿no? Van en estas vesículas especiales y entonces ya sabemos que dependiendo de la dirección va a ser la cubierta que lleven, pero se pueden ir fusionando, ¿no? De tal manera que pueden ir haciendo todo este recorrido, ¿no? Pero entonces son tres diferentes mecanismos por los que puede llevarse a cabo esta importación de proteínas. Acuérdense que hay un elemento clave para el destino de esas proteínas y es el péptido señal, ¿sí? Este péptido señal va a ser diferente y es
como si le pusiera yo ese código de barras que pudiera ayudar a que llegara al destino correcto, ¿no? Dependiendo del código de barras, va a ser el destino. Entonces, esto puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué se requiere para que la proteína llegue al destino correcto? Pues un péptido señal, ¿ok? Ya vimos esta parte de que los poros nucleares pueden funcionar como puerta de entrada en uno de los mecanismos, en otro de los mecanismos, como si se requiere, por ejemplo, que la proteína ingrese al interior de la mitocondria, pues va a utilizar un translocador de proteínas para que le ayude, o cómo se puede llevar a cabo el transporte a través de las vesículas cuando éstas se fusionan con las diferentes membranas, ya sea en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico o acá hacia la membrana. Eh, con esa termino aquí. Me voy a ir a núcleo y citoplasma, retomando lo del núcleo interfásico para ir viendo los dos temas a la vez. Ya sabemos organelos membranosos y no membranosos. Esa diapositiva está en todas las presentaciones, ¿no? Pero es importante que hagamos esta distinción. Ahorita ustedes ya se lo saben muy bien, ¿no? Cuáles son los membranosos, cuáles son los no membranosos. Entonces esa pregunta no me la pueden fallar. Ya vimos la estructura de la membrana celular, ¿no? Ya dijimos que es la doble capa lipídica, que tiene la cabecita acá del fosfolípido, que esta tiene afinidad por el agua, entonces puede estar en contacto con el citoplasma, con el espacio extracelular, pero que tiene su región hidrofóbica de las colitas de fosfolípidos que pueden ser móviles porque es una estructura dinámica y que esos fosfolípidos, esas cadenas largas, pues, de ácidos grasos, no son afines al agua y por eso se mantienen ahí en el interior. Ya vimos las funciones de la membrana, no las voy a repetir. Ya dijimos que hay proteínas ancladas a esta membrana, ¿no? Que pueden ser transmembranales o periféricas, pero aquí ya lo que nos interesa es el núcleo. Entonces, el núcleo es el órgano que tiene mayor tamaño. Dijimos, se va a localizar en el centro de la célula, pero puede cambiar su disposición porque con el ciclo celular se puede modificar. Va a contener el ADN y toda la maquinaria que sea responsable para la síntesis, tanto de ADN como de ARN. Y vamos a tener diferentes compartimentos, ¿no? La envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo y los complejos intranucleares no membranosos. Aquí hay una parte súper importante que ya fue pregunta de examen y que dijimos, todo está resguardado perfectamente porque el daño al ADN podría generar la muerte de la célula. Dijimos, no en todos los casos puede haber ahí unas células resistentes que tengan daño en el ADN, pero sigan ahí reproduciéndose. Sí, esto puede pasar en procesos ya patológicos, pero nosotros estaríamos pensando en que con el daño al ADN, entonces se pueda llevar a cabo la muerte de la célula. Entonces el núcleo es súper importante porque va a contener, va a organizar y va a proteger el DNA, no únicamente en la interfase, pero bueno, aquí era la presentación del núcleo interfásico. Ya vimos que el núcleo va a estar dispuesto de tal manera que tiene una envoltura nuclear, que tiene una membrana interna y una externa, y va a tener poros a través de los que va a intercambiar sustancias con el citoplasma. No nos vamos a meter ya en detalles de la membrana nuclear interna ni la externa. Esto ya fue del primer parcial, pero sí tenemos que tener muy claro que tenemos
esos dos elementos que forman parte de la envoltura nuclear, que la envoltura nuclear es diferente a la lámina nuclear que ahorita vamos a ver, y que tenemos estos poros nucleares que están constituidos por nucleoporinas, ¿ok? Eso no se nos puede olvidar. Aquí está la lámina nuclear. Es diferente a la envoltura. Están estrechamente relacionadas. Está la envoltura nuclear y enseguida está la lámina nuclear. Y esta lámina está compuesta de filamentos intermedios y va a dar estructura y soporte al núcleo, así como protección. Entonces, va a estar organizando el genoma. Va a estar conectando el citoesqueleto y manteniendo su posición. Va a estar involucrada en señalización y regulación de expresión génica y va a regular el ciclo celular. Vean qué importante es la lámina nuclear, que dijimos que es diferente de la nuclear. Vimos este esquemita, lo vimos en el examen en aquella ocasión y era como pues se puede romper esa lámina, pero se reorganiza para dar lugar a las células hijas. Súper importante la función del nucleolo. Esto puede ser pregunta de examen. Síntesis de ribosomas, ¿no? Vean que los ribosomas son un elemento esencial de la síntesis de proteínas, ¿no? Y entonces de aquí que el nucleolo se vuelva tan importante para la célula. Cromatina, diferencias entre heterocromatina y eucromatina, por favor. La heterocromatina, áreas inactivas. Eucromatina, cromatina activa. Esto no se nos puede ir, esto puede ser de examen. Y de aquí los niveles de organización de la cromatina, que es lo que más me interesa, que después de este curso se lleven muy bien el concepto de histona, ¿no? Que son estas proteínas que son el centro de los nucleosomas, ¿ok? Acuérdense de las histonas, hablamos de ellas en mecanismos genéticos. Ahorita lo vamos a retomar, pero acuérdense que estas histonas se van a disponer de tal manera que formen complejos y entonces nos van a dar lugar al nucleosoma, que es la unidad estructural básica de la cromatina. Ya fue pregunta de examen, pero me interesa mucho que después del curso se sigan acordando del nucleosoma, entonces lo vamos a volver a preguntar. Ya les preguntas de examen. Cromosomas. No se nos puede olvidar que tenemos 46 cromosomas, 23 pares, ¿ok? No son 46 pares, son 23 pares y cada uno viene de el progenitor, entonces vienen de mamá y de papá. Y tenemos 22 cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales, por eso son 23. De aquí el ciclo celular es súper importante. Déjenme ver que no se me esté pasando otra cosa de acá. Aquí el nucleolo, lo que más me interesa el nucleolo es lo de la síntesis de ribosomas. A no me le hagan caso. Y después venía algo de celular. Pero de aquí lo que me interesa de división celular son fases de la mitosis, fases de la meiosis y cuáles son los productos finales. Y de aquí, venía la parte de protoplasma, pero yo creo que nada más con que se acuerden de que el protoplasma incluye al citoplasma y que el carioplasma es el nombre que lleva acá dentro del núcleo, ¿no? Y el citoplasma es acá, fuera del núcleo, pero el interior de la célula. Con eso es más que suficiente que me hagan esa distinción, ¿ok?
De aquí vimos entonces cosas que pasaban en la interfase, incrementaba el tamaño del núcleo y había replicación de los cromosomas para que después se duplicaran los centrosomas. No nos vamos a meter a detalles, ¿no? Entre las diferentes fases. El núcleo interfásico era importante porque era la preparación para la división celular, ¿no? Era la primera fase, pues, pero no se preocupen por los detalles específicos de qué está ocurriendo en cada fase, con que me distingan las fases de la mitosis, de la meiosis, los tipos de células que experimentan una u otra, con eso me doy por bien servida, ¿ok? Entonces aquí están fases de la mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? De aquí había una que era ciclo celular. A ver, espérenme. Porque se me hace que está en el otro. Bueno, ahorita voy a esa. Siento que citoesqueleto lo vimos la clase pasada, pero de aquí acuérdense nada más que es una red tridimensional de proteínas y es sostén de la célula que nos ayuda a mantener la forma y que puede modificar su forma, ¿no? Acuérdense, funciones, movimiento, soporte, refuerzo, fagocitosis, citocinesis, adherencia celular entre las células y la matriz extracelular y cambios en la celular, ¿ok? Es una estructura dinámica, es una estructura que nos ayuda pues a que la célula se pueda adaptar al microambiente y a las condiciones. Acuérdense, tenemos microtúbulos, filamentos delgados, filamentos intermedios, cada uno de estos con sus particularidades. En el caso de los microtúbulos, tenemos que saber que están formados de alfa y de beta tubulina que dan lugar a estructuras más complejas que son los centriolos. Después tenemos que saber que están los filamentos delgados formados de actina, que son dos cadenitas enrolladas en forma de hélice. Y luego vienen los más complejos, o los que a mí se me hacen como más enredados, que son los filamentos intermedios. Y estos filamentos intermedios nos ayudan a mantener estructura celular, posición del núcleo, ayudan a eh, unir proteínas integrales de membrana al citoesqueleto y ayudan al movimiento de la matriz extracelular. Y este está súper complejo, la conformación, pero lo que nos que quedar muy claro es que hay muchísimos tipos de filamentos intermedios que van a tener una composición distinta y muy particular. Y de aquí que tengamos filamentos hechos de queratina, filamentos hechos de desmina, de bimentina, de proteína ácida glial fibrilar, tenemos los neurofilamentos y los filamentos de la lamina nuclear, ¿ok? Entonces, dependiendo del filamento que se trate, es en donde puede estar presente, en donde puede estar distribuido, ¿ok? Y con eso cerramos acá citoesqueleto. Permítanme tantito. De aquí voy rapidísimo a las mitocondrias, que de las mitocondrias lo que nos tiene que quedar pues es la síntesis de ATP no se nos puede ir, ¿ok? Sabemos que son las grandes generadoras de energía. Teníamos aquí
estructura de las proteínas, no sé por qué quedó ahí, pero creo que era porque no habíamos terminado en aquel entonces lo del proteosoma y dijimos, cuando las proteínas se pliegan mal, se pueden degradar en lisosomas o en proteosomas. Y entonces en el proteosoma va a haber esa lisis de la proteína mal hecha, de la proteína mal formada. Y aquí dijimos, pueden estar plegadas mal, pueden estar dañadas, puede que ya se hayan desnaturalizado, ¿no? Porque ya acuérdense que con el calor se pueden desnaturalizar las proteínas o puede ser que tengan algún fallo, ¿no? En su composición. Entonces se les pone una señal que es la ubiquitina y luego se puede ir por aquí como si fuera un excusado, dijimos, y tiene una vía de entrada y una vía de salida. ¿Ok? Y entonces, ahora sí ya entramos con la mitocondria. Dijimos síntesis de ATP, muerte celular programada y producción de hormonas esteroideas. ¿Ok? De aquí, pues lo más importante que debemos saber es que tienen su membrana externa y su membrana interna, pero lo más interesante es que tienen una matriz y en esta matriz que se forma en este espacio formando por la membrana interna, hay un líquido viscoso que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que son ribosomas, ARN, ADN circular, gránulos densos y esto ya fue pregunta de examen, ¿no? Entonces podría repetirse, ¿ok? Tenemos entonces que ahí en la membrana interna está el complejo de la ATP sintasa. No se nos puede olvidar la ATP sintasa porque junto con la cadena de transporte de electrones van a ser elementos reguladores para la producción de energía durante la fosforilación oxidativa. Acuérdense, tenemos la ATP sintasa, una región que se mueve, una que no se mueve. No nos vamos a meter al detalle de la estructura. Lo que sí es súper importante es la función y es el transporte de protones desde el espacio intermembranoso de la mitocondria hacia la matriz, ¿ok? Estas inclusiones nos van a interesar para fines de examen, al igual que los pigmentos, pero aquí voy a retomar algunos detalles de la mitocondria. Dijimos, las mitocondrias pueden ser diferentes en tamaño, diferentes en proporción, que si son muchas, que si son poquitas, que si tienen unas crestas más complejas que otras, y esto va a depender mucho de la célula que se trate, de la función que tenga la célula. Dijimos, las mitocondrias van a ser muy numerosas en el músculo y puede haber muy poquitas en el hígado porque tienen demandas metabólicas muy diferentes. Y ahí pusimos el ejemplo de este corredor de alto rendimiento, si se acuerdan. Ya hablamos de las membranas, ya hablamos de la matriz, súper importante, los elementos que están ahí en la matriz. Aquí se ven muy bien. Ven ustedes, hay ribosomas, están los gránulos de la matriz, está aquí hacia el interior la ATP sintasa. Y la diapositiva clave, bueno, vimos cuáles son las vías metabólicas propias de la mitocondria, que era ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y dijimos, glicólisis está fuera, se lleva a cabo en el citoplasma, pero es importante porque nos va a dar los precursores para estas otras vías metabólicas, ¿ok?
Y aquí esta podía ser clave porque finalmente nos habla precisamente de este proceso de fosforilación oxidativa, en donde estos protones que se van desprendiendo por el paso a través de este complejo de proteínas integrales, que es la cadena de transporte de electrones, estos protones van a ayudar para ingresar aquí a la ATP sintasa, y entonces de aquí vamos a tener la formación de oxígeno, de agua y de ATP, ¿ok? Gracias a la ATP sintasa, que pues también requiere pues energía para hacer todas estas funciones, ¿no? Entonces, lo más importante de la ATP sintasa que nos tenemos que quedar es que transporta protones desde el espacio intermembranoso de la mitocondria hacia la matriz. Ok, de aquí voy a cambiar. Perdón si me estoy yendo muy rápido, pero pues son temas que que ya vimos y que estamos ya nada más repasando precisamente para darles las pistas de cuáles pueden ser preguntas de examen, ¿no? Entonces, comunicación celular y señalización es lo mismo, ¿sí? Tenemos esto que viene a manera de sinónimos. Ya vimos mucho que hay ligandos que interactúan con receptores, que producen cambios conformacionales en el receptor y que dan lugares a respuestas celulares. Dijimos, esta interacción es específica, es como esta llave que está entrando a una cerradura específica para abrir una puerta. Dijimos, hay procesos que se dan en cascada, en donde se activan segundos mensajeros, se activan efectores y se da una acción que generalmente culmina en el núcleo y que puede estar relacionada a cambios en la expresión de genes, síntesis de proteínas. Podemos tener acciones específicas como movimiento celular, muerte celular, cambios metabólicos, ¿ok? Entonces, dijimos, dependiendo, la acción final es el tiempo que se toma para que se lleve a cabo. Si se trata a lo mejor de hacer síntesis de proteínas, entonces ese pues, es un proceso elaborado que va a llevar tiempo, pero por ejemplo, si queremos únicamente movimiento, entonces es algo que se puede llevar a cabo mucho más rápido. Los tipos de señalización, por favor, esta es pregunta de examen, ¿sí? Diferencias entre autócrino, parácrino y endocrino. ¿Sí? Autócrino se estimula la propia célula, parácrino las células que están en la periferia, y endocrino es el proceso más tardado porque tiene que viajar en la circulación sanguínea, ¿ok? Tipos de moléculas de señalización, no nos vamos a ir a lo fino, ¿ok? Nos tenemos que quedar con la clave, con lo general, que son, puede haber neurotransmisores, puede haber hormonas, puede haber factores de crecimiento, puede haber citocinas, acuérdense, citocinas, sistema inmune. No nos vamos a ir al detalle de cada una de estas, nos vamos a quedar con lo general de citocinas y los eicosanoides. Ahorita voy a los eicosanoides. Vimos hace poquito otra vez cómo se lleva a cabo lo de la síntesis de neurotransmisores en la neurona para dar este proceso de señalización, ¿ok? Las hormonas, ya dijimos, viajan largas distancias, acuérdense, desde el cerebro hasta la suprarrenal, o sea, es un recorrido larguísimo que se lleva a cabo en la circulación y que puede llevar tiempo. Dijimos factores de crecimiento. Por favor, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los factores de crecimiento? Estimular proliferación, diferenciación, crecimiento celular, ¿ok?
De aquí ya vienen las citocinas, no me voy a meter al detalle de las citocinas, solo acuérdense, citocinas, sistema inmune, ¿ok? Todas tienen que ver con sistema inmune. Y luego ya veníamos a los eicosanoides, que eran los derivados de una sustancia llamada ácido araquidónico. Aquí pusimos el ejemplo de la aspirina y dijimos, la aspirina pues inhibe prostaglandinas y entonces puede regular procesos como el dolor, la inflamación y la coagulación de la sangre, ¿no? Entonces, siempre que veamos eicosanoides, pensamos en aspirina y nos acordamos de cuáles son las funciones de los eicosanoides y decimos, así, regulan dolor, inflamación, coagulación y ya si se acuerdan de la presión, pues qué bueno. De aquí los tipos de receptores, pregunta examen. Receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G y receptores ligados a enzimas. Y también hicimos la pregunta de los segundos mensajeros, también nos tenemos que acordar de que hay diferentes segundos mensajeros que nos están apoyando en todo este proceso de comunicación y entonces aquí entra el calcio, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el óxido nítrico, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Dijimos, las respuestas no pueden ser permanentes, tenemos mecanismos de regulación, entonces esto también puede ser pregunta de examen y de hecho creo que ya también la hicimos. Entonces se pueden regular los receptores negativamente, ya sea que se internalicen y luego se vayan hacia los lisosomas o que únicamente se inactiven, ya sea el propio receptor o una proteína que esté mucho más abajo en la cascada y que ya impida que se llegue hasta el destino final que podría ser, por ejemplo, el núcleo, ¿no? De aquí nos vamos a ir con de multiplicación y regulación del crecimiento, es lo de división celular, es el ciclo celular. Les digo, aquí no me gasten tiempo, ¿no? Solo quiero que tengan claro fases de la mitosis. La mayor parte de las células va a experimentar mitosis. Vamos a tener elementos que regulan el ciclo celular. Esto sí es importante, esto es pregunta de examen. Hay genes que codifican proteínas necesarias para la progresión del ciclo y por lo tanto lo están regulando, ¿no? Genes que regulan el ciclo celular, factores de crecimiento, la edad, la especie, la temperatura y las características del tipo de célula, ¿ok? Tenemos células que no pueden dividirse. Una vez que estas células se diferenciaron, se van a quedar así hasta que se mueran y ya no se van a dividir. Pero tenemos células que no se dividen de manera habitual, pero con estímulos específicos en momentos críticos pueden bueno, tienen esta capacidad de dividirse, ¿ok? Y luego tenemos células que están en procesos de división muy continuos, ¿no? Entonces ahí tienen una alta actividad y entonces aquí entran estas células madre y las hematopoyéticas que son tan importantes. Acuérdense, las células madre se pueden renovar, o sea, pueden dar lugar a nuevas células madre hijas o pueden llevar a cabo un proceso de diferenciación terminal y dar lugar a diferentes tipos de células. Entre los reguladores del ciclo celular
tenemos esta regulación positiva que se da por las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclina. Eso puede ser pregunta de examen. Y tenemos reguladores negativos, que son estos genes de verificación. Eso no lo vamos a preguntar. Tenemos los factores de crecimiento que también están regulando el ciclo celular. Y de aquí, estos pueden ser liberados por diferentes tipos de células, incluso por la matriz extracelular, acuérdense. Se van a unir a receptores específicos y van a estimular la síntesis de proteínas. Aquí vienen las funciones de los factores de crecimiento: diferenciación, proliferación y supervivencia. Eso no se nos puede ir. Y entonces aquí tenemos que tener muy claro que la meiosis está directamente ligada a la reproducción sexual. Y entonces aquí hay que definir las diferencias entre las etapas de la mitosis y la meiosis, y cómo se da una primera división meiótica y una segunda división meiótica que tiene productos distintos, ¿no? Entonces aquí hay que acordarse de las espermatogonias u ovogonias, que son como las primeritas, ¿no? Las que están hasta arriba, como en este proceso de división. Después, estas se diferencian en espermatocitos primarios u ovocitos primarios. Después, tenemos ya la respuesta hacia las células de segundo orden, y entonces aquí ya tenemos las espermátidas y las ovótidas. ¿Ok? Esto ya lo preguntamos, pero lo podemos volver a preguntar, insisto. Y entonces aquí no nos vamos a meter al detalle de qué está ocurriendo en cada una de las fases. Por favor, no se me distraigan con eso, ¿sí? Lo que me interesa es que se sepan que al final la mitosis nos da como resultado dos células idénticas, ¿ok? Mientras que en esta primera división se lleva a cabo una segunda, y entonces nos da como resultado 4 células, ¿ok? Esta tiene 2 productos y esta tiene 4 productos. Eso sí, nos tiene que quedar súper, súper claro. Vamos a cerrar. Pero bueno, me voy a morfogénesis. Tenemos 25 minutos. Esta es muy rapidita. Es importante que conozcamos las diferencias entre las fases del desarrollo embrionario. Y dijimos crecimiento, morfogenia y diferenciación. ¿Sí? El concepto de morfogénesis, por favor, adquisición de la forma tisular. Tenemos procesos clave que ocurren durante esta morfogénesis. Tenemos que aprendérnoslos: proliferación celular, diferenciación, migración y muerte celular programada. Aquí lo tenemos. Tenemos las definiciones. Esto es pregunta de examen. Por favor, esta diapositiva. Distínganme muy bien estos procesos. De aquí, acuérdense, se lleva a cabo la señalización célula-célula, o puede ser que la matriz extracelular esté liberando factores de crecimiento que también ayuden a estos procesos, ¿ok? Esta matriz extracelular ayuda al soporte mecánico, regula proliferación celular, comunicación intercelular, es un armazón estructural para renovar tejidos y ayuda al establecimiento del microambiente en el tejido. Acuérdense que la matriz extracelular era súper importante para los epitelios. El concepto morfógeno, ¿sí? Estas moléculas
que están involucradas en la morfogénesis, ¿ok? De aquí que puedan actuar de manera autocrina o paracrina y van a producir una especie de gradiente que puede determinar el destino final de una célula. Entonces, dijimos, va a haber células que obtengan mucho morfógeno y otras que les toque poquito, ¿no? Y esto pues ya estuvo determinado por el sitio en el que estaban localizadas cada una de estas células. Pero lo interesante aquí es que si esta recibió mucho morfógeno, entonces la diferenciación terminal pueda ser distinta de esta que recibió muy poquito morfógeno. Y eso lo vimos con un ejemplo con la bandera de Francia. Ahorita lo vamos a ver otra vez. ¿Ok? Entonces, aquí en esta diapositiva debemos de saber que cuando la célula está modificando su comportamiento, se va a afectar en consecuencia la interacción con el microambiente y con sus células que están adyacentes. Y con esto va a su vez a modificar su interacción con alguna otra célula. Entonces, esto va en el mismo canal, ¿no? Por la interacción directa de estas células que están acá y que vean ustedes ya acá cuántos lugares diferentes tenemos, ¿no? O cuántos tipos celulares tenemos. Aquí, importantísimo, la morfogénesis va a iniciar con la gastrulación. Y en esta gastrulación, ¿no? Va a ser el principal evento de la morfogénesis y se van a establecer las 3 capas germinativas. Y aquí es importante que me sepan diferenciar qué elementos van a estar originados por cada una de las capas germinales. Eso puede ser pregunta de examen. Finalmente tenemos los morfostatos, que son como el equivalente del morfógeno, pero en la edad adulta, porque dijimos la morfogénesis no es específica del periodo embrionario. También durante la edad adulta se requiere mantener, pues ahora sí que, pues toda la estructura que se requiere pues para los procesos de reparación celular que pueden llevarse a cabo, ya sea por un daño recurrente o porque hubo allí alguna cuestión compleja de la estructura. Déjenme cerrar estas otras que ya me están estorbando aquí. Ay, no me es que si no, siento que tengo muchas ventanas abiertas. Ok, voy rapidísimo a diferenciación. Ya pasamos entonces por morfogénesis, ya pasamos por la gastrulación, ¿ok? De aquí ya dijimos ectodermo, endodermo, mesodermo, cuáles son los tejidos que se originan de cada una de esas capas germinales. Esto ya fue pregunta de examen, va a volver a ser pregunta de examen porque eso no lo van a repetir hasta el cansancio más adelante. Entonces, aquí es importante que hagamos la diferencia entre célula totipotencial, de pluripotencial y células terminalmente diferenciadas. Aquí las diferentes células, ¿no? O las diferentes características de cada una de estas células madre les va a dar el apellido, ¿no? Entonces,
tenemos totipotenciales, pluripotenciales, multipotentes, oligopotentes y unipotentes. Esto es pregunta examen, ¿sí? Tenemos que saber que totipotencial no es igual que pluripotencial o multipotencial. Entonces, se puede plantear una pregunta de falso y verdadero o una pregunta concreta con opción múltiple en donde se pueda decir, bueno, es el tipo de célula que puede dar lugar a las 3 capas germinativas, entonces es la pluri, ¿no? O es el tipo de célula que puede dar origen a células de una sola capa germinal, entonces ahí es la multipotencial, ¿ok? Eso es importante, ya vimos la diferenciación asimétrica, ya dijimos, se pueden autorrenovar o pueden irse a diferenciación terminal. Sí, dijimos diferenciación, cambios en la expresión de genes, guíense por estas letras azules, es lo importante de tópico. Ignoren aquí la hipótesis de la expresión génica diferencial, eso no lo vamos a preguntar, pero sí tenemos que estar muy conscientes que hay una programación genética ordenada, hay activación de miles de genes o inactivación de miles de genes y todo está controlado precisamente por esos genes que codifican para diferentes factores de transcripción. ¿Ok? Aquí no nos vamos a meter en estos detalles de la transcripción, pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que estos reguladores de la transcripción van a controlar todos esos genes y los genes a su vez van a estar precisamente controlados por estos reguladores de la transcripción. Y entonces la combinación de estos factores nos puede dar diferentes patrones de expresión y puede contribuir hacia la especificidad de cada tipo de célula, ¿ok? Entonces, gracias a eso se pueden presentar diferencias morfológicas y funcionales entre las células. Y esto es gracias a esta expresión de proteínas que están regulando a diferentes niveles y que nos pueden dar lugar a diferentes tipos celulares. Vimos epigenética. ¿Qué es la epigenética? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los mecanismos epigenéticos? Pregunta de examen. Esto va a generar cambios también en la expresión génica porque pueden producir silenciamiento o activación de genes durante el desarrollo, durante la diferenciación. Entonces hay que grabárselos: metilación de ADN, modificación de histonas, microRNAs o ARNs no codificantes, ¿ok? Importante que recordemos qué es memoria celular, puede ser pregunta de examen. Tenemos que preservar la identidad de las células y estas células se lo tienen que pasar a sus hijas. Entonces, es súper primordial. Y aquí en las vías de señalización no nos vamos a meter al detalle, por favor, no me pierdan tiempo viendo los detalles de cada una de las vías de señalización. Sí puede ser pregunta de examen. Las siguientes son vías de señalización, excepto X, o cuáles son las vías de señalización, ¿no? O para qué nos sirven las vías de señalización como tal, tal, tal y tal. Pero no es que se las tengan que aprender cada una de estas diapositivas, por favor. Aquí retomo esta parte de el gradiente morfogénico que les decía yo de la banderita de Francia, como las células que recibieron mucho morfógeno se pueden comportar diferente de las que recibieron poquito, y entonces aquí lo vemos con esta manita, ¿no? En donde las células que recibieron poquito morfógeno, que quedaron en rojo, dan lugar al dedo pulgar, mientras que las que recibieron mucho, que están aquí en azul,
van a dar lugar al dedo meñique, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de cuánto morfógeno estamos recibiendo. Ya me voy. De esta, la verdad es que solo vamos a preguntar cosas así, como cuáles son los factores que contribuyen a la estabilidad del tejido, por ejemplo, que serían comunicación, adhesión celular, memoria celular. Dijimos los tejidos básicos, cuáles son epitelial, conectivo, muscular, nervioso, ¿no? Y de aquí nos vamos a ir como a cosas más de generales, ¿no? Como esto de las asociaciones, ¿no? La relación que hay entre las células en los epitelios, ya lo habíamos visto, ya habíamos dicho que era pregunta de examen. Lo vimos creo que organización de la membrana, ¿no? Función de los epitelios, por favor, protección, transporte, secreción, absorción, detección de sensaciones, ¿sí? Y de aquí eh, podemos preguntar a lo mejor cuáles son células residentes del tejido conectivo y cuáles solo van por ahí de paso, ¿no? Las transitorias, ¿no? Ya vimos por ejemplo, de las células nerviosas, ¿no? Cómo estaban conformadas, ¿no? Y cómo se llevaba a cabo el proceso de sinapsis. De los tipos de músculo, les decía yo, diferenciar el esquelético del cardíaco, del liso, ¿no? Y cómo todos hacen la misma función de contracción, pero el único que la hace voluntaria es el músculo esquelético, ¿ok? Y de aquí ya venía sistema nervioso, nada más, pues recordar, ¿no? O sea, a lo mejor los componentes de las neuronas, ¿no? Y que son células que pueden ser excitables, a diferencia de las células gliales acá, que pues finalmente están ahí dando otro tipo de funciones, ¿no? Acuérdense de la microglía como esta parte del sistema inmune a nivel del sistema nervioso, ¿ok? No se me vayan como a los detalles así, este, pues muy particulares, ¿no? O sea, estamos viendo generalidades. Estas cosas las vamos a ver ya a más profundidad cuando estemos en histología, ¿ok? Con eso estaría terminando esta parte del repaso. De todas maneras, tienen ustedes un repaso ahí grabado que a lo mejor no conviene tanto meterse a a esa sesión larga porque ahorita ya vimos, ¿no? ¿Qué se va a preguntar de ciclo celular, ¿no? O sea, para que no me le inviertan tanto tiempo. Repito, vamos a hacer una tarea que nos va a ayudar como material de estudio. Sí, esto va a consistir en un mapa mental o en un mapa conceptual, lo que ustedes se acomoden más, un diagrama de flujo. Entre más elementos incorporen, va a estar mejor pues para que ustedes estudien y les va a dar la posibilidad de ganarse un punto en el examen final, ¿ok? La evaluación de la tarea va a corresponder a la sección de, pues ahora sí que de tareas, ¿no? Pero si la hacen muy bien, entonces pueden ser acreedores a ese puntito en el examen final. A la hora de hacerles la revisión de la tarea, yo les pondré ahí, sabes que tu trabajo está muy bueno como material de estudio, te ganaste el punto, ¿no? O sabes que estuvo ahí más o menos, entonces te ganaste medio punto. O si de plano está muy general y nada más dice la célula, membrana, mitocondria, lisosoma,
se reproduce, prolifera, se diferencia a neurona. Entonces voy a decir, bueno, pues sí hablas de diferentes cosas que hablamos a lo largo de todo el semestre, pero te faltó a lo mejor que echarle ahí como más ganitas, ¿no? O sea, la idea es que se pueda entender también, con que ustedes lo entiendan, ¿no? Con que a ustedes les sirva para estudiar, pues ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada quien sabe cómo lo puede organizar, ¿no? Tampoco se trata de que vacíen toda la información, hay que hacerlo lo más práctico. Les voy a poner yo mi ejemplo en Brightspace, ¿no? Y ya con ese ejemplo, entonces ustedes pueden desarrollar el suyo. Obviamente no se trata de copiarlo, ni tampoco les voy a hacer yo el super mapa detallado, pues nada más voy a poner así como algunos elementos y ya a ustedes les toca desarrollar así un poquito, ¿no? Les digo esto sobre todo pues para que les sirva de repaso y para que al final les apoye en esta parte, ¿no? del examen final. Me dio muchísimo gusto pues haber compartido este semestre con ustedes. Espero que se queden con pues una buena impresión del curso, que se lleven un buen conocimiento que les sirva para el resto de sus materias, ¿no? Cuídense mucho, muchísimo éxito en su semana de exámenes finales, ¿no? En todas las materias lean súper bien sus exámenes, ¿no? A veces